Hola estudiantes del Seminario Bautista Emanuel de Cojutepeque. Estoy emocionado por la lección número 4 que vamos a estudiar el día de hoy en este curso titulado Teología a Práctica. Hoy tenemos una lección titulada La Iglesia Sensitiva al Salvador. Es una lección un poco larga acerca de cómo podemos estar sensibles a lo que nuestro Salvador requiere, no necesariamente a lo que las personas quieren. Espero que usted esté trabajando en sus proyectos y en sus tareas que se le han asignado, porque ya vienen pronto. El examen de medio curso ya viene en una semana o dos. Después viene el examen final, obviamente el final del curso, y también el ensayo después de este proyecto que tiene acerca de la organización. Por favor, vea las fechas, planee bien sus días y sus semanas para que pueda tener las lecciones listas para su calificación, sus notas al final del curso. Quiero que tome su Biblia, por favor, y vaya a Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Y muchos de nosotros conocemos el versículo 20, el que dice, cuando Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien si alguien me escucha, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Conocemos ese pasaje, pero también el contexto es importante en Apocalipsis 3:14. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar y así comenzamos con la lección del día de hoy. Oremos. Señor, bendice, te pido por favor esa lección que tenemos acerca de una iglesia que está sensible a tu palabra, a ti. Te pido también que me ayudes a mí a enseñar lo que está en estas páginas. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Vemos aquí, ¿verdad?, en Apocalipsis, este pasaje en donde habla de cómo es que una iglesia no está percatada de cómo es ella. Ella piensa que es rica, pero la verdad, Dios dice que es una iglesia pobre. Y podemos ver cómo es que el Señor les está haciendo un llamado al final, que si alguien abre la puerta, que Él entrará con ellos y cenará con ellos. Y normalmente usamos este pasaje para hablar acerca de la salvación. Sin embargo, el contexto está hablando de ya los cristianos que han dejado de depender de Dios, que han puesto a Cristo afuera de las puertas de sus corazones o puertas de sus iglesias, y solo están haciendo lo que ellos piensan que es correcto. Esta actitud nosotros le llamamos la filosofía de el buscador, o aquella que está buscando alguna iglesia donde ir. Quiero que empecemos a leer las notas y veamos lo que dice. Dice: una actitud que se está dando en las iglesias, las megas iglesias, es una filosofía de atender a los que buscan algo, o sea, la mercadotecnia. Puede ser una nueva música, nuevos programas, nuevas actividades dentro de la iglesia. Y las decisiones que se están haciendo porque están tratando de acomodar a lo que las personas quieren. Note, segundo párrafo: la iglesia debe ser relevante al mundo, pero no debe de reflejar al mundo, sino debe de ser una iglesia sensitiva al Salvador. Hay muchos términos que se usa para describir este modo de servirle a Dios. La iglesia, a cambio, tiene que ser sensitiva a las necesidades culturales de su lugar geográfico. Y si la iglesia está ubicada en una zona de tribus indígenas, su ministerio debe de alcanzarlos usando métodos bíblicos que sirven para los indígenas.
Entonces hay una confusión a veces de qué significa esto de ser sensibles al buscador, aquella persona, ser relevantes culturalmente, y no tiene que ver con cambiar lo que la Biblia dice o los métodos bíblicos, sino ser relevantes a la cultura en que uno está. Si un pastor americano va a un lugar hispano, digamos como el pastor Franklin allá en El Salvador, si él empieza a actuar y a hacer las cosas como se hacen aquí en los Estados Unidos, pues no va a haber mucha relevancia cultural. Entonces, en ese sentido, él está tratando de tener cantos y tener cosas diferentes ahí en El Salvador. Pero sin embargo, si él empezara a escuchar a las personas que están viendo la iglesia y le dicen, no nos gusta que predique acerca del pecado, no nos gusta que haya estándares para los líderes en la iglesia, no nos gusta el domingo en la mañana, etcétera, etcétera, esas cosas no son las que nosotros debemos de cambiar, porque esas están basadas en nuestras convicciones bíblicas. Entonces, es una iglesia sensitiva al Salvador, no significa que es una iglesia que está en contra de la cultura donde uno está, sino que se adapta a la cultura, no deja que la cultura cambie los principios y convicciones de la iglesia. Note el tercer párrafo, dice aquí. Me dijeron de un misionero a una tribu de los garífunas en Honduras. La obra comenzó bien y muchos del pueblo garífuna se convirtieron, pero el pueblo tiene una característica de ser muy brusca. La iglesia designó a 2 o 3 sugieres con palos para darles a los jóvenes que no se prestaban atención en los servicios. El misionero dijo que si no lo hacían así con los jóvenes, perdería el respeto dentro de los adultos de la comunidad. No es que no queremos ser sensitivos a las necesidades de nuestros pueblos, debemos poder alcanzarlos donde se encuentran, pero nuestras obras deben de ser dirigidas primordialmente por El Salvador y no los gustos del mundo alrededor. Ese ejemplo, obviamente en los Estados Unidos no podríamos usar palos, ¿verdad? Para corregir a jóvenes, nos demandarían, pero aquí en Honduras se puede usar. Entonces no estaban cambiando en sí la doctrina y las convicciones bíblicas, sino estaban siendo relevantes a la cultura en donde estaban. Noten, no debemos adaptar los servicios a los gustos del mundo perdido, sino a lo que quiere el Salvador, quien nos ha redimido. Lo que nosotros haremos es que seremos sensitivos a las necesidades del pueblo sin cambiar la adoración bíblica. Y una gran diferencia, la manera que yo me gusta decirle es culturalmente relevantes, no necesariamente dejando que la cultura me cambie a mí, sino tengo que estar relevantes a la cultura. Por ejemplo, el ejemplo, ¿verdad?, más fácil es este. Cuando yo voy a África y voy a un país que habla el Swahili, pues tengo que hablar Swahili, no puedo hablar inglés porque no me van a entender. Si voy a Francia para plantar una iglesia, pues tengo que hablar francés porque estoy culturalmente relevante a esa cultura. Igual, cuando uno viene a los Estados Unidos, tiene que aprender inglés y tiene que tal vez tener un ministerio en inglés. O nosotros que hemos visto la cultura aquí en Los Ángeles y hay que muchos hispanos, pues comenzamos un ministerio en español y ahora estamos ministrando en español porque estamos tratando de ser culturalmente relevantes y poder dar el evangelio. Sin embargo, no estamos metiendo las tradiciones del mundo hispano a la iglesia, ¿verdad? No celebramos el Día del Muerto, no hacemos fiestas, ¿verdad?, con bailes, no hacemos nada de eso. ¿Por qué? Porque no debe de ser así. La cultura no debe dictar lo que yo hago en la iglesia, sino Dios debe dictar lo que yo hago, y de todas maneras, con eso en mente, ya puedo ser relevante a la cultura en donde yo estoy. Note esto, queremos agradecer a Él, a nuestro Salvador, que nos ha llamado y comprado por su sangre. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchas veces, ¿verdad?, se usa este pasaje para hablar acerca de los incrédulos que abran su corazón al Señor, pero realmente está hablando de su pueblo y Dios quiere entrar en medio de su pueblo. Sigamos los párrafos. Cada iglesia en este libro son representantes de un momento de la historia de la iglesia. La palabra Laodicea, que quiere decir los derechos del pueblo. Por ende, las iglesias en esta época se describen con lo que el pueblo quería, no con lo que Dios quería. Era la iglesia de la gente en vez de la iglesia
de Cristo. Ellos decían, esta es mi iglesia, en vez de decir, esta es la iglesia de Cristo a la que yo asisto. Ahora, cada negocio y cada iglesia tiene una marca, una definición de quiénes son y cómo son, un segmento de la cultura a la cual se hace publicidad, ¿verdad? Queremos alcanzar al mundo alrededor nuestro, pero nuestra marca debe ser la del Señor Jesucristo, no de la buena música que tenemos o tal vez del buen edificio que tenemos, sino debe ser que predicamos a Jesucristo una y otra vez. Si no tenemos la marca correcta, note, toda la filosofía y todos los programas no van a tener éxito eterno. Y no es esa nuestra meta, ¿verdad? Tener un éxito eterno, ver almas salvas y allá en el cielo. Podemos tener éxito aquí en la tierra y tener mucha gente, ¿verdad? Tener una gran audiencia, pero queremos es cristianos que quieran hacer la obra de Dios. Note, la iglesia del buscador se adapta a los gustos de la gente, mientras tanto la iglesia sensitiva al Señor será diferente. Y queremos ver cómo es una iglesia que está sensitiva al Señor o tiene ese deseo de agradar a Dios. Note número 1 aquí en sus notas. El dueño de la iglesia sensitiva al Salvador. ¿Quién es el dueño? Se hace la pregunta. Letra A, la iglesia no es del pueblo. Ahora, yo sé que estamos diciendo, oh, ven a mi iglesia, yo amo a mi iglesia, y eso se entiende, ¿verdad? Es a las iglesias a donde yo voy y yo me quiero hacer propietario de la iglesia porque es mía, o sea, yo me he comprometido a ella y ya es mi iglesia. Pero no queremos dar la idea de que la iglesia es nuestra, ¿ok? La iglesia no es del pueblo. Note, ha habido iglesias votando por deshacerse de los servicios entre semana. Una iglesia tomó un voto para ver si la gente quería tener un avivamiento. En cuanto a la iglesia, ni es del pastor. La agenda viene de Dios. Note letra B que la iglesia es de Cristo. Muchas veces nosotros tal vez queremos ajustar el programa y el horario para que sea más cómodo para los miembros. Y la verdad no hay nada malo con eso. Sin embargo, no estamos aquí para votar si es que vamos a tener predicación o no. Vamos a tener predicación, esa es una convicción bíblica. Lo que queremos saber que esta iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre, dice Hechos 20:28. Entonces, Él ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella y queremos reconocerlo a Él como el pastor supremo, y el pastor de la iglesia es el que hace la obra que Dios le ha pedido hacer. Es algo pesado servir a la iglesia de Jesucristo y Él es el dueño. Nosotros no somos los dueños. El pastor solo debe hacer aquello que Dios le manda y como Dios obra en su corazón. Entonces, el pastor puede decidir, tenemos avivamiento, tenemos conferencia de misiones, y la iglesia debe de decir, si Dios le está dando esta visión al pastor, sigámoslo porque es digno y porque es iglesia de Dios. Número 2. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia sensitiva al Señor? ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje, letra A, debe de ser bíblico. Debe de ser un mensaje bíblico. La Biblia es el fundamento de todo bautista. La Biblia debe ser nuestras prácticas y nuestra creencia debe de venir de la Biblia. Es nuestra base de la autoridad. Debemos predicar la palabra de Dios versículo por versículo. No queremos que muchos de los sermones se basen en la psicología, sino en el texto. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que instruyas con doctrina. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la palabra se predique. De 2 Timoteo 2:15 también puede leer ese versículo. Letra B, el mensaje va a ser conformacional. ¿Qué quiere decir eso? Que sí queremos que la gente se sienta en casa, pero no debemos de cambiar el mensaje para no ofender a los oyentes. La palabra de Dios confronta, es como la Biblia dice que es un espejo, que al mirar uno ve un espejo y le revela exactamente lo que no está correcto, y queremos predicar la palabra fielmente para que cuando se predique haya una confrontación de la Biblia, de la palabra de Dios a aquella persona. Note aquí en este punto Cristo dijo la verdad en su predicación en Juan 4 con la mujer samaritana, y no fue algo lindo decirlo, sin embargo lo dijo con amor y ella le aceptó como su Señor y Salvador. Nuestro mensaje entonces
es más evangelístico a veces en los domingos, más el domingo en la noche es más para tratar con lo pastoral o las cosas que la iglesia necesita. No estamos para hacer que el mensaje sea sabroso, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. ¿Y cómo se hace? Pues lo que yo he encontrado cuando me toca a mí predicar es solo decido predicar ciertos capítulos de la Biblia o ciertos libros de la Biblia seguidos para que yo no escoja en sí qué se va a predicar, sino que Dios obre a través del pasaje que se ha escogido para que yo diga, pues, ¿qué dice el pasaje? Y ahora puedo predicar lo que dice este pasaje. Muy bien, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Número 3, la misión de la iglesia sensitiva al Salvador. ¿Cuál es la misión de una iglesia que quiere agradar a Dios y no a los hombres? Note, letra A, tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios personalmente. 1 Tesalonicenses 5:19 dice que eso es la base de la salud de nuestra iglesia. Si ponemos carnal, ¿verdad? Produciremos una iglesia carnal. Entonces debemos de predicar aquello que Dios quiere. Nosotros tenemos que personalmente ser sensibles al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay que estar sensibles a su santidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. La iglesia de los buscadores se sobreenfatiza la gracia y nunca menciona el pecado. Se dice que la música es amoral en vez de que tiene algo de moralidad. Pero la música muchas veces sí mueve la carne, ¿verdad? Y sí nos hace hasta mover las caderas. Y eso no debe ser una iglesia que está sensitiva al Señor. Debe ser una iglesia que la música habla al corazón, habla al espíritu y no a la carne. Letra B dice que debe ser sensible a su misión. ¿Cuál es la misión? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos de tener eso en mente como la iglesia. Si una iglesia no está ganando almas y no está testificando y yendo a las comunidades para decirles que Cristo les ama y que Él murió por sus pecados, no está cumpliendo con la misión por la cual Dios vino a este mundo. Dios no vino al mundo, a Jesús no vino al mundo para morir en los pecados y para que usted y yo solo tuviéramos un bonito servicio los domingos. Él vino para que la gente sea salva. Él vino a buscarlos y a salvarlos. Y nuestra tarea como cristianos es ir al mundo y hacérselos saber, darles a ellos a lo que necesitan. Dice aquí las notas, Cristo nunca escogió un grupo de gente sobre los demás para ganárselos. El evangelio es para toda criatura. El evangelismo personal, el discipulado personal, las misiones. Todo esto es la misión de la iglesia. Si usted puede decir, ¿para qué existe una iglesia? ¿Por qué voy a plantar una iglesia? ¿Qué tarea tiene el pastor en una iglesia? Es esta, cumplir con la misión que el Salvador nos dio. ¿Y cuál fue esa? Mateo 28:18, id por todo, ¿verdad? Ir y enseñarles todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hechos 1:8, y les dio poder y les dijo que fueran a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque quiere que todo el mundo conozca del Evangelio. Esa es la misión de una iglesia sensitiva al Salvador. Número 4. Esta es la música de la iglesia sensitiva al Salvador. ¿Cuál es la música? ¿En qué nos debemos tal vez enfocar? Note que la música no se debe de enfocar en el artista o en aquella persona. Si no quieren decirlo al mundo que Cristo salva, no debe de cantar, de hacerlo en la iglesia. ¿Okay? Entonces, solo porque tiene bonita voz no significa que va a cantar. Porque si esa persona no está viviendo la vida cristiana, no va a ser un buen ejemplo a los oyentes. No queremos hipócritas cantando, queremos personas que sí aman al Señor y practican lo que se va a cantar. Letra B. La música no debe de enfocar en la congregación, qué les va a gustar a ellos, o es que no entienden ¿cómo se dice? El mensaje del canto. Eso no se debe enfocar. Debemos de no buscar el ritmo que le agrade a la gente, sino el mensaje de esos cantos que son importantes. Obviamente podemos tener una lección completa acerca de la música, y yo también enseño esa lección, o la he enseñado para el seminario bautista ahí de Cojutepeque.
Y es la filosofía de música. Si usted está aquí, ¿verdad? Por los 4 años y atiende, creo que la va a poder ver esa lección o ese tema que yo también doy. Ahora, la música debe de enfocarse en el Señor, no en la persona que canta, ni en los oyentes. Es en el Señor. Según de Crónicas 29-28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Esta es una adoración pública en Crónicas, ¿verdad? Y siempre ha sido acompañada con música cuando estamos adorando al Señor. Dios es el enfoque de nuestra adoración, y la música de la iglesia debe hablar acerca de Dios. Debemos ser también sensitivos al espíritu de la música. Queriendo decir, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el propósito de este canto? ¿Por qué se escribió? No te hay que filtrarla para que solo lo mejor se cante en la iglesia. No nada más puedo dejar que cualquier canto se cante. Tal vez no tiene buen mensaje, tal vez el autor es alguna persona que no quiero reflejar, etcétera, etcétera. Tengo que filtrar la música. Letra B, hay música nueva que está bien, pero hay música nueva religiosa que ni siquiera hace mención del nombre de Dios o de Cristo, y debemos de tener eso en mente, ¿verdad? Si yo puedo cantarle el mismo canto a mi novia que a Dios, entonces no es un buen canto para la iglesia. Yo quiero cantar cantos que reflejan a Cristo, que hablan de Dios, que hablan de lo que Él ha hecho en mi vida y que le puedo dar gloria a Él. No quiero yo ser el enfoque del canto, sino Dios y Cristo que sea el enfoque del canto. Seguimos, no debemos de ser dirigidos por la cultura, ¿verdad? El hecho que de una canción sea nueva no quiere decir que es mala. Sin embargo, puede ser mala. Salmos 33:3 dice: cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, haciéndolo de una manera bien. Jeremías 10:2 dice: así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Hablando acerca de no acercarse al mundo y no copiar al mundo. Viene de la iglesia para recibir algo espiritual, no para escuchar algo que se cante en un estanco o en un bar, ¿verdad? Queremos ser diferentes. Romanos 12:1 nos dice, ¿verdad?, que no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque queremos ser personas que agradan a Dios, y nuestra música es parte de eso. Ahora sí, número 5, ¿sabe lo que dice? Dice los métodos de una iglesia sensitiva al Salvador. ¿Cuáles son los métodos de la iglesia que quiere agradar al Salvador? Noten, letra A, esta iglesia se mantiene la gente, en esta iglesia la gente se mantiene como la gana. ¿Qué quiere decir? Que si yo los gano con ¿verdad?, papitas fritas todos los domingos, cada domingo van a querer papitas fritas. Si yo los gano con música que suena mucho como las rancheras y como las cumbias, entonces van a querer cumbias en la iglesia. Pero si yo los gano con el mensaje y la palabra de Dios y la santidad que tenemos en los servicios y el orden que tenemos, con eso se van a quedar. Eso es lo que van a querer en los servicios. Entonces el método de una iglesia sensitiva al Salvador tiene que ver con el orden que uno tiene en la iglesia. Letra B, el pastor puede responder en una de 4 formas en cuanto a las confrontaciones en el ministerio. Cuando alguien me confronta, ¿verdad?, y de mis métodos, número 1, puedo poner la renuncia, ¿verdad? Rápidamente me doy por vencido y renuncio. Segundo, puedo enojarme, se enoja. Y eso, obviamente, esas dos no creo que normalmente sean las respuestas correctas. Número 3, puede hacer un compromiso con el mundo, ¿verdad? O se sacrifica algo espiritual para que estemos bien con el mundo. O 4, puede seguir adelante con una actitud de humildad y firmeza. Solo porque no voy a gritar no significa que no voy a estar firme. No vamos a cambiar doctrina, no vamos a cambiar principios, no vamos a cambiar convicciones. Entonces, puedo estar firme y no tengo que darle al mundo nada. Pero también lo puedo hacer con humildad. Note esto, letra C bajo el número 5. Hay que ganarlos con la palabra de Dios. Lo mencioné, pero hay que hacerlo así. Letra D, los métodos van a variar entre iglesias. Como dije, ¿verdad? Si usted está en Honduras es un poco diferente. Si está en El Salvador es diferente. Aquí en los Estados Unidos es diferente. Puede haber variaciones entre iglesias. Sin embargo, debe de haber una Biblia,
una doctrina, un espíritu que nos ayuda a ir hacia adelante. Debe estar de acuerdo con las escrituras, es lo principal, ¿verdad? Las escrituras nos mandan qué hacer y cómo hacerlo. El hecho de que alguien hace una cosa diferente en otra iglesia no quiere decir que hicieron un pacto con el diablo. Tal vez sí cantaron aquel canto que a usted no le gustó, tal vez tienen el servicio el otro día diferente, tal vez no usan corbata y usted usa corbata. Eso no quiere decir que ya hicieron pacto con el diablo y están yéndose a un rumbo equivocado. Hay muchos métodos y pocos son los principios, pero métodos pueden cambiar mientras principios bíblicos jamás cambiarán. Las iglesias necesitan menos profesionalismo público y más evangelismo personal. La motivación, más evangelismo personal. Entonces, esos son los métodos de la iglesia sensitiva al Salvador. Muy bien, estamos ya a mitad de la lección. Quiero que tal vez se ponga de pie, ¿verdad? Y haga unos ejercicios, tal vez haga unas lagartijas o unas flexiones de pecho, o tal vez salte un poquito. Levántese, ¿verdad? Agarre un café. Si está viendo la lección, póngale pausa. Agarre un café, ¿verdad? Un panecito, lo que sea. Despiértese un poco. Yo sé que he hablado mucho y ahora es tiempo de continuar con la lección para poder acabarla. Tenemos 6, 7, 8, 9 y 10 y ya acabamos esta lección. Pero acuérdese, estamos estudiando acerca de cómo es una iglesia nuevo testamentaria, una iglesia que no quiere hacer lo que el mundo hace, sino agradar al Señor Jesucristo como que es el Salvador, sensitiva al Salvador. Entonces, ya que está un poco despertado, ¿verdad? Un poco ya se estrechó un poco y ya está listo para escuchar, siéntese otra vez y veamos número 6, que es la motivación de una iglesia sensitiva al Salvador. ¿Cuál es nuestra motivación? Si vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿por qué estamos motivados? Note que nuestra motivación viene de la palabra de Dios. Letra A es la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual cantamos, por la cual tomamos ofrenda, por la cual vamos a la Biblia para investigar la Biblia, etcétera, etcétera. Nuestra razón de existencia como cristianos, como bautistas, es la palabra de Dios. Alguien me preguntó, ¿verdad? Teológicamente, cuando estaba hace unos años, me dijeron, ¿cuál es la doctrina de la Biblia más importante? Y yo respondí bibliología, y ese es el estudio de la Biblia, ¿verdad? Dice, no, debe ser la teología, el estudio de Dios, eso es lo más importante. Y yo respondí con esto, yo creo que la bibliología es lo más importante, porque si no creo que la Biblia es la palabra de Dios, no voy a creer que Dios existe. No voy a aprender no voy a creer cómo es que Dios hace sus cosas, no voy a saber si Dios es amor. Entonces, para mí, la doctrina más importante de la Biblia es la bibliología, que Dios escribió la palabra de Dios como Él quería. La tenemos preservada en la versión Reina Valera 1960 y ahora podemos estudiarla y aprender de Dios. Por eso tenemos iglesia los domingos, por eso sabemos y tenemos los bautismos y la cena del Señor, por eso vamos a ganar almas, porque todo lo tomamos de la Biblia. Y ya que tenemos la Biblia y sabemos exactamente qué es lo que la Biblia dice, letra B, el motivo es esto, perdón, el amor de Cristo. El amor de Cristo. Yo hago lo que hago porque yo amo a mi Salvador. ¿Quién de ustedes puede decir, yo no amo a Cristo? Levante la mano, ¿verdad? ¿Quién diría eso? Pues nadie. Pero si realmente amamos a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer sus mandamientos. ¿No es lo que dice la Biblia? Yo quiero obedecer los mandamientos de Dios. ¿Verdad que llamamos a nuestros cónyuges cuando estamos separados? No nos hacemos esclavos no nos hace esclavos tener que llamar a nuestros cónyuges, sino lo hacemos por el amor que le tenemos a ellos. Ahora, las normas y actividades de liderazgo tampoco son pesadas para un cristiano que ama al Señor. Yo quiero hacer lo que yo hago por el Señor, y si eso requiere que yo sea más santo y tal vez que tenga un poco más una vida diferente y distinta, entonces yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo amo a Cristo por lo que Él ya hizo por mí. Y otra motivación que está aquí en letra C es la gracia
de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña, nos motiva, nos dirige, nos ayuda a vivir vidas santas, muchas otras cosas que hace la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es una gran motivación para la iglesia que quiere ser sensitiva al Salvador. Note ahora la letra número 7, ¿cuál es la juventud de una iglesia sensitiva al Salvador? ¿Cuál es la juventud de una iglesia sensitiva al Salvador? La necesidad de ver líderes espirituales, letra A. La necesidad de ver líderes espirituales. Cada generación pasa por degeneración, queriendo decir que cada generación sube y empiezan a ser líderes y empiezan a dirigir, y luego llega un momento en donde esa generación ya no puede dirigir y ya empieza a decaer, ¿verdad? Los valores que los abuelos tienen se pierden en los hijos a veces y hasta en los nietos. Entonces, ¿cuáles valores abandonaron nuestros hijos al verlos en las iglesias modernas que han abandonado los valores ortodoxos del cristianismo? Entonces se van y bajan. Entonces ya están dejando el nombre bautista y el uso del título de iglesia en sus edificios, muchos de ellos. Pero los jóvenes de hoy en día necesitan ver ejemplos piadosos, necesitan saber que ellos pueden seguir al mismo Dios que yo he seguido. Cuando vamos a un servicio, ellos deben de ver a Dios, deben de ver a Dios. En Filipenses 4:9, la frase más importante es lo que has visto en mí. Pablo les desafía a los filipenses: lo que has visto en mí y visto en mí, esto haced. Entonces les dice, no lo que yo les dije, sino lo que han visto en mí, haced. Lo que han visto es que yo he hecho, ustedes háganlo. Eso es lo que nosotros debemos hacer con los jóvenes. Ellos deben de vernos a nosotros vivir la vida cristiana y decir, yo quiero tener esa vida. Letra B, los jóvenes de hoy en día servirán en el ministerio, o deben de servir en el ministerio. Las iglesias que han seguido a mentores que no son fundamentales no buscan ir al instituto, sino buscan carros nuevos y carreras adineradas, pero nosotros debemos dar ese sentido a los jóvenes, que ellos pueden servir al Señor con sus vidas. La juventud de una iglesia sensitiva al Salvador es una juventud que quiere servir al Señor con sus vidas. Número 8. ¿Listos? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de una iglesia sensitiva al Salvador? Todo lo que hemos hablado, qué bonito, ¿verdad? Pero debe de costar algo. Nada bueno viene en esta vida sin que valga algo de precio. Quiero que note entonces a una letra A. Será rechazada por el movimiento moderno. Muchas veces siguen este ciclo de la iglesia de la Odisea. Vamos a ser rechazados. ¿Está listo para ser rechazado? Pues eso es parte del costo. Si no está listo para que la gente hable mal de usted, para que le digan que es un legalista, para que le digan que está bien cerrado, que no tiene la mente abierta, entonces no puede tener una iglesia que es sensitiva al Señor. Va a ser ridiculizado, va a ser rechazado, y muchos de estos que lo rechazan tienen las descripciones de la iglesia de la Odisea. Ellos entran a la iglesia con ganas, después de un rato encuentran que los estreses de la vida sí existen, después dejan de leer su Biblia, después, número 4, dejan de orar, toman la decisión de vivir en la carne, y los que siguen la carne se molestan y luego sienten culpabilidad. ¿Por qué sienten culpabilidad? Porque no diezman, porque no evangelizan, porque no oran, y luego se sienten solos. Y luego dicen que ya no tienen amigos o amistades en la iglesia. Por eso sienten culpabilidad. Ahora también se enojan, número 8, y luego mueren espiritualmente, número 9. Esto es lo que pasa con personas que rechazan este sentido de tener una iglesia sensitiva al Salvador. Tiene un costo. Tiene un costo. Note el número B, serán el marco de los asalariados. Que estas personas que no quieren ser sensitivas al Salvador, no van a desarrollar su propio rebaño. Normalmente están robándole el rebaño de otros. Por ejemplo, yo vi un rótulo grande aquí en Los Ángeles, en donde tenían la foto de un predicador con su dedo, ¿verdad? Es así predicando. Y luego decía el título rótulo: ¿estás cansado de esto? Ven a nuestra iglesia. Diciendo, aquellos que predican duro y que son fundamentales, ya te cansaste, ven a nuestra iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué no dicen, estás cansado de tu pecado? Acepta a Cristo y ser salvo.
No, dicen, estás cansado de la manera que tu pastor predica, pues ven a nuestra iglesia. Normalmente las personas que no están dispuestas a sufrir el costo, ¿verdad? Que tienes una iglesia, de tener una iglesia sensitiva al Salvador, no están ganando almas, solo están ganando a otros cristianos rencorosos para que vengan a su iglesia y se sientan cómodos en su pecado y en su manera de vivir. Noten, número 2, bajo letra B, es que no practican gracia. Hablan mucho la gracia y quieren recibir la gracia, pero nunca la practican. Y el practicar la gracia es algo simple. Es yo doy a aquella persona lo que no se merece. Entonces, si me ofende, yo le perdono. Si ella me hace algo malo en contra de mí, pues yo no hablo mal en contra de ella. Yo no chismeo en contra de aquella persona. ¿Por qué? Porque estoy practicando la gracia de Dios. Número 3, no buscan aconsejar a sus miembros, sino les dicen, haz lo que tú quieras, porque bajo la gracia todos tus pecados están cubiertos. Y a veces ni siquiera tienen éticas. No hay ética en lo que hacen. Ese es el costo de tener una iglesia que es sensitiva al Salvador. Pero, ¿cuál es la alternativa de una iglesia sensitiva al Salvador? Número 9. ¿Cuál es la alternativa? Si yo no tengo una iglesia que es sensible al Salvador y está agarrando su dirección de Dios y está lista para agradar al Señor Jesucristo como el único Salvador, ¿cuál es mi alternativa? Piénselo. Pues obviamente es una iglesia desobediente, es una iglesia que no va a agradar a Dios, es una iglesia que no va a tener fruto espiritual, en donde no va a haber crecimiento espiritual, en donde no va a haber líderes que son entrenados para la próxima generación, etcétera, etcétera. Familias no van a ser restauradas, matrimonios van a ser rotos. Hay muchas cosas que son la alternativa de tener una iglesia sensitiva al Salvador. Y la pregunta que todos como cristianos y obreros del Señor debemos hacernos es esta. ¿Es lo que yo quiero? ¿Quiero tener la alternativa de una iglesia que está sensible al Salvador? ¿O estoy bien con la alternativa? Porque si usted está bien con la alternativa de no tener una iglesia sensible al Salvador, entonces yo creo que está en el colegio equivocado, en el seminario equivocado, perdón. Porque aquí en este seminario estamos enseñando lo que la Biblia dice para que un día usted y yo tengamos ministerios que le agradan a Dios. Esa es la razón por la cual existimos y espero que usted ya haya decidido que no va a tomar la alternativa, sino se va a mantener adorando a Dios y teniendo una iglesia sensitiva al Salvador. Ahora, número 10. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio de una iglesia sensitiva al Salvador? Aquí está el premio y eso es lo que me emociona más de todo. Letra A, el fruto espiritual. Hay fruto espiritual, hay arrepentimiento del pecado, hay salvación, hay vidas transformadas y nada me emociona más en el ministerio que escuchar las historias de personas que estaban hundiéndose en el pecado, esclavizadas al pecado, que son liberadas y ahora viven una vida fructífera, una vida satisfecha porque el Señor les ha llenado y están ahora ganando almas y están haciendo cosas grandes para el Señor y su vida era una vida de alcohol y de maldiciones y de pecados grandes. Ahora es una vida santa en donde ellos pueden ver y criar a sus hijos en los caminos del Señor y eso es lo más emocionante de estar aquí en una iglesia que es sensitiva al Salvador, ver cómo Dios obra en las familias, en las personas y así pues, todos crecen. Note que también hay galardones eternos. Letra B, hay galardones eternos. Hay muchas cosas que usted y yo nunca vamos a ver el resultado hasta que lleguemos al cielo. Y porque yo gané tal vez a una persona para Cristo, ahora esa persona se mudó y ganó a muchos otros y yo nunca voy a saber el impacto que yo tuve en esta tierra para el Señor hasta que llegue al cielo. Pero sí hay galardones eternos. Cuando Dios juzgue nuestras obras, como dice 2 Corintios 5:10, Él nos va a decir, ¿qué hiciste por mí? Y va a prender todo en fuego y el heno y la hojarasca, el grano y la hojarasca se van a quemar, pero el oro y la plata y las piedras preciosas se van a quedar y esos yo les voy a poder entregar a mi Señor y se las voy a poder dar a sus pies y decir, aquí está lo que hice por ti. Y esos galardones eternos, eso es lo que todos deseamos. Algún día llegar a ver a nuestro Salvador y decirle gracias por todo lo que hizo. Y no nada más dar gracias
verbalmente, sino tener estos galardones que nos hemos ganado aquí en la tierra y presentárselos a Él y decir, esto es para ti, por lo que tú hiciste por mí. Ahora, ¿qué premio tan más grande? ¿No quisiera usted tener ese premio con su iglesia? De que su iglesia en general pueda ser una iglesia que le dé tantas cosas a nuestro Salvador. Pues yo quiero que eso sea con nuestra iglesia también. Y ese es el premio de una iglesia sensitiva al Salvador. La pregunta es algo simple, ¿verdad? ¿Qué tipo de iglesia quiere? ¿Una iglesia que se acomoda a la cultura, es sensitiva al mundo? ¿O una iglesia que está enfocada en lo que Dios quiere, o sensitiva al Salvador, sensible a lo que Él quiere para nosotros? Y espero que todos aquí digan, yo quiero tener una iglesia sensitiva al Salvador. Muy bien, esa es la lección número 4. El próximo semana tenemos lección 5 y tenemos nuestro examen de medio curso y también el proyecto y todo eso. Entonces, póngase las pilas, acabe todos los proyectos, empiece a estudiar y pronto tendremos los exámenes. Estoy emocionado por lo que Dios va a hacer con este contenido en sus vidas y también en el futuro de sus ministerios. Vamos a orar y después así nos despedimos. Señor, te doy gracias este tiempo que nos das juntos. Gracias una vez más porque tú nos amas, tú nos has traído aquí, nos llamaste al ministerio. Ahora te pido que podamos tener iglesias que sean sensibles a ti y que puedan tomar decisiones que te agradan a ti. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén.